Vamos a conversar a esta hora, por eso nos cambiamos de lugar en el estudio, para hablar sobre la decisión que tomó el Tribunal Constitucional, que rechazó ayer un requerimiento que buscaba legalizar el matrimonio homosexual y agregó que es tarea del Poder Legislativo encargarse de las uniones civiles. Para ahondar en este tema nos acompaña Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, el MOVIL. Rolando, gracias por estar hoy día acá. Gracias a ti, Carlos. A ver, hay una primera interpretación que es pésimo el fallo porque dice que no a esta posibilidad que habían presentado parejas del mismo sexo que querían casarse, que habían pedido hora en el registro civil y a través de la posible aprobación del TC habrían podido lograrlo. Pero la interpretación de ustedes es que esto no es malo. A ver, nosotros creemos que, en primer lugar, el Tribunal Constitucional perdió una oportunidad preciosa de dar una señal en contra de la discriminación, una señal a favor de la igualdad ante la ley de todos los chilenos y en particular respecto a de las parejas de gays y lesbianas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros creemos que el fallo es un cambio sustancial en el cuadro jurídico legislativo. ¿Por qué? Porque la mitad de los ministros señalan, le emplazan al legislativo, señores, no es materia de este tribunal, del Tribunal Constitucional, el resolver esta situación, esto tiene que ser resuelto por la vía legislativa, o sea, lo instan a legislar porque señalan varios los ministros también que se vulneran derechamente la igualdad ante la ley y hay discriminación respecto a las parejas del mismo sexo cuando no hay una legislación, llámese y ello plantea puede ser unión civil o matrimonio, es decisión del legislador el que se regule, se reconozca estas relaciones de hecho y por lo tanto el fallo tiene considerando que son muy positivos. En segundo lugar, otra ganancia es que se fortalece por esta vía la legislación que está presentada en el Congreso, que son los acuerdos de vida en común, el acuerdo de vida en pareja y los otros proyectos que tienen que ver con uniones civiles. Tercera ganancia es que ya no se va a poder recurrir como argumentando inconstitucionalidad, por ejemplo, respecto a estos mismos proyectos que acabo de mencionar, uniones civiles, o eventualmente respecto a los proyectos de matrimonio que pudiera tratar el Congreso Nacional. Por lo tanto, ganamos perdiendo en alguna medida, si se puede decir de esa manera, y nosotros creemos que además hemos sacado la discusión de este difuso marco que era la discusión valórica. La hemos colocado en el lugar que nosotros hemos señalado que tenía, el tema jurídico y el tema legislativo. Por lo tanto, desde ese punto de vista nos parece que es un fallo muy contundente en algunos aspectos y el voto de minoría de Badanovich es contundentísimo respecto de la necesidad de avanzar en el reconocimiento del matrimonio para las personas del mismo sexo y creemos que todos estos elementos juntos son finalmente un salto cualitativo respecto del estadio anterior antes del fallo. Ahora, hay un tema súper importante de fondo que el tribunal dice, en ninguna parte de la Constitución habla sobre el matrimonio. El artículo que dice que es una unión entre una mujer, un hombre y una mujer con el fin de tener hijos, es del Código Civil, no es de la Constitución, por lo tanto aquí nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué relevancia le dan a ese aspecto a ustedes? Bueno, es muy relevante entre otras cosas porque y lo que hace el Tribunal Constitucional es una cuestión de sentido común, porque si estuviera garantizado, o sea, si fuera de rango constitucional, no habría este apuro y esta verdadera histeria de algunos sectores de la derecha más conservadora para plantear una reforma constitucional que consagrara el matrimonio en la Constitución. Te recuerdo que se han presentado en los últimos años 3 proyectos por distintos parlamentarios, todos de la Unión Demócrata Independiente en su gran mayoría, planteando la necesidad de modificar la Constitución para incorporar allí el matrimonio como una categoría de rango constitucional. Entonces lo que hace el Tribunal Constitucional es decir efectivamente la ley de matrimonio, el matrimonio no es una norma de rango constitucional y por lo tanto es sujeto de modificación por una modificación simple de la ley y por lo tanto por eso insta al legislador a tomar carta en el asunto y aquí hay una tremenda responsabilidad del Poder Legislativo respecto a hacerse cargo de este fallo. O sea, se queda el titular explícito de la pelota está en la cancha del Congreso. Exacto, de eso se trata. Y ¿Cómo lo ven ustedes eso? Bueno, ¿hay algún camino que ustedes logren descifrar de cómo se pudiera resolver esto, cómo se ha comportado el Poder Legislativo? No, por cierto, yo diría que hoy día hay condiciones en el Congreso Nacional bastante transversales de apoyo transversal para avanzar a una legislación de uniones civiles, que son distintas a las del matrimonio, y creemos que el proyecto tiene más viabilidad porque tiene el respaldo del Ejecutivo, porque además asegura el tema de previsión, salud, funciones del registro civil, por ejemplo, que son atribuciones exclusivas del Ejecutivo, el proyecto del acuerdo de vida en pareja que firmó el presidente Piñera en septiembre. Por lo tanto, al otro día de firmado ese proyecto de ley en La Moneda, nosotros nos reunimos
reunimos, el MOVI se reunió con una bancada transversal de diputados que va desde la Democracia Cristiana hasta Renovación Nacional, desde el Partido Comunista hasta Renovación Nacional, y en días posteriores nos reunimos con una bancada de senadores que va desde Renovación Nacional hasta la Democracia Cristiana, con la concertación completa, con la única excepción de la UDI. Por lo tanto, hoy día es posible pensar que tenemos los votos para avanzar una legislación. Es más, hay un compromiso personal del presidente expresado en esa reunión que tuvimos antes de la firma del proyecto, donde él señaló que él quiere que este proyecto sea ley al término de su mandato, o sea, que esto sea una ley aprobada. Él señaló la promesa hecha en campaña va a estar cumplida con la ley vigente. Por lo tanto, nosotros creemos que hay condiciones básicas. Ahora, independientemente de eso, nosotros hemos presentado proyectos para reconocimiento de las parejas, que las parejas gay puedan acceder a la institución del matrimonio, fundamentalmente por una cuestión de principio, porque no podemos permitir que se haga una diferencia arbitraria y abusiva, como lo planteamos en la presentación al Tribunal Constitucional respecto a las parejas del mismo sexo en torno a la ley de matrimonio. Pero ese punto de matrimonio específicamente lo ve más difícil, definitivamente. Es más complicado, pero es cuestión de tiempo. La cuestión no es si va a haber ley de matrimonio igualitario. El punto es cuándo va a haber. Nosotros tenemos la certeza que, además, con el fallo de ayer, hay un avance cualitativo respecto del tema entre el plano jurídico y en el plano legislativo para que eso ocurra más temprano que tarde. Y por lo tanto hay que entender que la presentación al Tribunal Constitucional es una parte de la estrategia que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual ha cursado para avanzar a la igualdad legal y a la igualdad de la ley de todas las personas que tienen una orientación sexual distinta o una identidad de género distinta. Está la vía legislativa, está la vía judicial, está la vía de la pedagogía cotidiana que hacemos a través incluso este mismo programa hace pedagogía de no discriminación cuando conversamos de estos temas. Por lo tanto, está por otro lado la ley que establece medidas contra la discriminación, que venimos trabajando por ella hace más de 6 años en el Congreso Nacional, que se vota la próxima semana. Entonces, hay una serie de iniciativas que no son aisladas. Esto es parte de una estrategia de mediano, largo de mediano y largo plazo que ha cursado el movimiento de minorías sexuales para alcanzar igualdad ante la ley, que es lo que estamos demandando. Rolando, muy breve porque estamos cortos de tiempo, pero no lo puedo dejar pasar porque se ha conocido parte del cuestionario que viene con el censo del 2012. Sí. Y dentro de los temas que tú planteabas justamente recién, de estas cosas integradas, se integra una pregunta que dice: ¿usted convive con una pareja del mismo sexo o de distinto sexo? Se habla ahí ya de una vida en común homosexual. Para ustedes es relevante, ¿no? Absolutamente relevante, porque si tú piensas que el censo es un momento en que el Estado de Chile hace una evaluación, hace una medición, le saca una radiografía a la sociedad chilena, bueno, en esa radiografía hoy día, por primera vez en la historia del país, oficialmente los homosexuales lesbianas estamos presentes a través de esa pregunta, y por lo tanto eso va a permitir definir de mejor manera políticas públicas respecto a la población de minorías sexuales. Somos el único sector minoritario de la sociedad chilena que no tiene políticas públicas específicas. Las mujeres, los indígenas, los discapacitados, los jóvenes tienen políticas públicas específicas para ellos. Nosotros no andamos buscando un trato privilegiado, estamos diciendo que en función de la discriminación, de que somos objeto por ser una minoría, en este caso por su orientación sexual, su identidad de género, requerimos en un momento de la historia que el Estado tenga una actitud proactiva, y eso implica en desplegar políticas públicas que terminen paulatinamente y de manera rigurosa con la discriminación que nos afecta. Gracias, Rolando. Gracias a ustedes. Y con esto nos vamos a una pausa de inmediato.